Buenas tardes, yo soy Esther Acuña, la directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, y os doy la bienvenida a este ciclo de conferencias que hoy inauguramos. Quienes conozcan la trayectoria del Archivo Histórico Provincial de Málaga sabrán que a lo largo de su existencia han sido muchas y muy diversas las actividades que ha venido desarrollando, siempre en torno a los documentos que custodia y conserva y a las investigaciones que sobre la base de su estudio se llevan a cabo. En esta ocasión, buscando continuar con la trayectoria mencionada, queremos comenzar hoy una etapa que confiamos sea una fructífera relación con la Universidad de Málaga y su profesorado, relación con la que ambas instituciones pretendemos divulgar las investigaciones que sobre la documentación aquí custodiada se vienen realizando. Para empezar, me gustaría contarles cómo comenzó la idea de este ciclo. Conocí a Paco Hidalgo de manera fortuita a través del proyecto Encrucijada de Mundos, del que acababa de tener conocimiento. A través de los contenidos que en él se ofertaban, pude acceder a una serie de artículos en los que Paco colaboraba y que me resultaron muy interesantes. A raíz de ello me puse en contacto con él con el ánimo de que realizara un documento destacado. Como algunos de vosotros sabréis, desde hace ya muchos años, este archivo histórico realiza con carácter periódico un ejercicio de divulgación de los fondos que conserva, a través del estudio de un documento, de una serie documental o de algún aspecto a destacar de nuestro trabajo diario. Estos documentos destacados, con carácter general, son elaborados por el personal técnico del archivo, pero ocasionalmente algunos de los investigadores han participado también en su elaboración e incluso coordinado la publicación de algunos de ellos. Como decía, hablé con Paco buscando su colaboración y de manera inmediata y muy generosa por su parte, no solo aceptó, sino que se volcó en la idea. Fruto de ese trabajo ha sido el documento que, bajo el título Mujeres y trabajo manufacturero en la Málaga de la Edad Moderna, Francisca Fernández de Lima, en la dirección de un taller de platería, se puede consultar en la web del archivo. En él se pone de manifiesto cómo una mujer malagueña, Francisca Fernández de Lima, hacia 1750, asumió, mediante escritura notarial, la dirección de una tienda y taller de platería, así como del conjunto de su hacienda, dado que su marido, el platero Tomás de Nájera, convencido de su habilidad profesional, había decidido cederle las riendas del negocio durante su ausencia. En cualquier caso, no quedó ahí la cosa. Buscábamos que la colaboración con el personal docente e investigador de la Universidad de Málaga fuese aún mayor y, tras una serie de conversaciones, Paco me propuso la idea de celebrar el ciclo de conferencias que ahora comenzamos. Un ciclo que hemos titulado Mujeres y documentos, presencias y testimonios en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, siglos XVI-XVIII, que pretende dar a conocer el estado de la cuestión sobre los estudios que en torno a la mujer se vienen desarrollando por el personal de la Universidad de Málaga, estudios asociados a y avalados por varios proyectos de investigación de carácter estatal, autonómico e incluso impulsados por la propia Universidad malagueña. Concretamente, el personal de dos de los departamentos de la Universidad de Málaga que llevaban a cabo investigaciones en torno a este tema, el Departamento de Ciencias Históricas y el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, se mostraron muy interesados en participar y en compartir el resultado de sus estudios e investigaciones sobre el tema de la mujer durante la Edad Moderna. Lo bueno de los archivos, y en este caso de los archivos históricos como este también, es que habitualmente, para cuando guardan un documento firmado por alguna personalidad destacada o importante, tienen miles de ellos referidos a hombres y mujeres que no han ocupado ni una línea en los grandes manuales de historia. Y son estas personas sin nombre que vertebran la sociedad y la hacen prosperar, en las que quieren profundizar los trabajos que han dado lugar a las conferencias de este ciclo. No pensemos, sin embargo, que esta área de estudio es nueva. La historia de las mujeres y de género va consolidando una importante tradición en la investigación de nuestro pasado, así como un papel altamente dinamizador dentro de los debates historiográficos desde hace décadas. Ya sea en las facetas política, económica, cultural, social o familiar, las mujeres son y fueron agentes activos del proceso de cambio permanente que caracterizó el paso del tiempo. Pero pese a ello, pese a los relevantes resultados y conclusiones obtenidos hasta hoy, sigue siendo necesario recalcarlos y especialmente hacerlos llegar al conjunto de la sociedad, pues conocer el pasado es tarea ineludible en nuestro propósito de avanzar en la construcción de un presente cada día más libre, igualitario y fraterno. Los estudios que se van a mostrar a lo largo de estas conferencias, desde hoy hasta el próximo 25 de mayo, gracias a los vínculos tejidos entre la Universidad de Málaga y este archivo,
son solo una pequeña parte de los resultados de diversos proyectos de investigación que ponen el foco en las mujeres y en sus capacidades de acción. Valga como ejemplo el proyecto I+D+I, Familia, Dependencia y Ciclo Vital en España, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que facilita el estudio de la interacción entre la historia de las mujeres y la historia de la familia, haciendo hincapié en las asimetrías de las relaciones sociales y en las dependencias generadas. Otro de los proyectos a destacar en el ámbito autonómico es TRAMA, los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna, que está posibilitando la sistematización de toda la investigación en torno a la actividad laboral de las mujeres, un paso necesario, imprescindible, para identificar las carencias que aún perviven en esta área e impulsar los análisis actualmente en curso. Aunque ya se recoge en el tríptico informativo de esta actividad, no puedo dejar de mencionar a las destacadas conferenciantes que se han prestado a intervenir en este ciclo, además de Paco. Así, a la conferencia de hoy seguirán otras el 30 de marzo, el 20 de abril, el 11 y el 25 de mayo. Los títulos y sus ponentes podéis encontrarlos en el tríptico, aún así lo remarco: El papel de la mujer en la institución notarial de Málaga en el siglo XVIII, por Lorena Barco Cebrián; La presencia femenina en la documentación notarial en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, Mujeres mercaderes y de mercaderes, por María Herranz; Resistencias del hogar, las mujeres ante los conflictos familiares, por Pilar Pets y Cristóbal; y, para concluir, La mujer, sujeto agente y paciente en la escritura notarial del siglo XVI, los protocolos del Archivo Histórico Provincial de Málaga, a cargo de Alicia Marchán Rivera. Como se puede observar, se trata de personal docente y de investigación que está llevando a cabo trabajos específicos centrados en el estudio de las referencias a la mujer, en los documentos que este archivo histórico conserva. Nada me puede llenar más de orgullo que saber que los fondos documentales que aquí se custodian sirven para hacer historia, historia con mayúsculas, pues la llevan a cabo especialistas en la materia, quienes con su saber y su buen hacer nos ayudan a conocer la historia de nuestra ciudad, a la vez que divulgan y facilitan el acceso a su patrimonio histórico documental. Estoy segura de que este conjunto de conferencias, quiero recalcar que fruto de largas horas de investigación y rastreo documental, a las que se suma un conocimiento profundo y riguroso del contexto histórico y social en que los documentos que se irán citando fueron creados, nos ayudará a profundizar en el conocimiento cierto de las mujeres y de su historia, que no es otra que la de un universo repleto de barreras que en muchas ocasiones ellas, con su esfuerzo, consiguieron romper y superar. Pasemos ahora a presentar al conferenciante de hoy. Francisco Hidalgo Fernández, Paco, a pesar de su juventud, ya es graduado en Historia por la Universidad de Málaga, máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universidad de Málaga con su tesis doctoral Familia y artesanos plateros en el sureste español, trayectorias de cambio y movilidad social 1700-1860. En la actualidad trabaja para el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Paco ha complementado su formación con estancias en las universidades de Murcia, en la Carlos III de Madrid, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y en el Centro Roland Musnier de la Sorbona, París. Ha participado además en varios proyectos de investigación, entre otros Familias, trayectorias y desigualdades sociales en la España centromeridional, 1700-1930, Familia, Dependencia y Ciclo Vital en España, 1700-1860, y los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna. Entre sus líneas de investigación cabe citar la historia de la familia, la historia del trabajo y el estudio del cambio social entre los siglos XVIII y XIX, realizando así una investigación multidisciplinar que trata de combinar la historia con la sociología y la antropología histórica. Entre sus publicaciones destacan varios artículos en revistas científicas de impacto, como Investigaciones Históricas o Revista de Historia Moderna, y más de una veintena de capítulos en diversas obras colectivas, coordinando además 2 libros sobre las trayectorias familiares en el ocaso del antiguo régimen y el género y el trabajo a través de los siglos. Siempre interesado en la divulgación histórica, ha participado en diversos proyectos de innovación educativa y en el desarrollo de recursos para la enseñanza de la historia moderna. Muchas gracias, Paco, por tu presencia hoy aquí y cuando quieras. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias, Esther, tanto por la presentación, las palabras iniciales de
de introducción a este ciclo de conferencias, también por la acogida del Archivo Histórico Provincial de Málaga a esta idea, que como comentaba espero que sigamos desarrollando en futuros proyectos y, como no, a la presencia de todas y de todos en este salón de actos del Archivo Histórico Provincial. Esperemos que se cumplan así uno de los principales objetivos, que es acercar a la ciudadanía y también al conjunto del alumnado a esta institución. Y sin más preámbulos, me pongo ya el cronómetro e inicio esta primera conferencia titulada Los trabajos de las mujeres en la Málaga moderna, con un subtítulo elegido para crear un cierto pensamiento en torno a las reflexiones en torno a una investigación ausente. Veremos si hay una investigación ausente o ausente en qué parte. Será, creo, del conjunto del ciclo de conferencias, una de las más arduas en tanto que es más teórica, es más metodológica, pero siempre haciendo un guiño a los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial, fundamentalmente a los protocolos notariales, que es la base principal de nuestras investigaciones. Pero antes de empezar con ello, sí que me gustaría destacar algunas iniciativas, algunas actividades que se están desarrollando esta semana precisamente para celebrar, para reivindicar ese Día Internacional de las Mujeres que tuvo lugar ayer. En este sentido, sí que me gustaría destacar dos actividades principales impulsadas desde la Universidad de Málaga, desde el Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad, con tres conceptos que aparecen en pantalla: universidad, igualdad e investigación, y precisamente llegando o imbricando con uno de los objetivos del seminario, del ciclo de conferencias, y que aparecen precisamente en el tríptico. Otra de las actividades celebradas también ayer, que esta exposición Fight Like a Girl, impulsada precisamente por parte del IGIUMA, donde de los que formamos parte todas las profesoras que componen el ciclo, y también toda una serie de actividades, porque precisamente hoy y a esta misma hora no solo se está celebrando un ciclo de conferencias en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, sino también otro en el Archivo Histórico Provincial de Granada, con este título, en este caso el tercer ciclo de conferencias, título Investigación y Mujer en los Archivos. Y no solo eso, sino que además la conferencia programada, que estará teniendo lugar ahora mismo o irá a empezar, va a cargo de Raúl Ruiz Álvarez, que forma parte también del proyecto Trama, de este proyecto de la Junta de Andalucía, y por tanto yo creo que es motivo de orgullo por parte del proyecto que al unísono estemos participando y estemos llevando a cabo este tipo de iniciativas, lo que muestra el dinamismo y la actividad del propio proyecto de investigación. Como uno de los planteamientos o una de las perspectivas que tiene este ciclo de conferencias es también tener un cierto carácter divulgativo, de difusión, sí que quería ir entrando poco a poco en los trabajos de las mujeres, en esta cuestión que nos lleva aquí, haciendo un guiño a esa oferta cultural que puede tener Málaga o que podemos encontrar en Málaga en la actualidad. Un paseo por dos museos, como va a ser el Museo de la Ciudad, el Museo de Málaga, que está situado en la Aduana, o el Museo Pompidou, nos hablan de esa presencia de las mujeres en distintas tareas, en distintas labores económicas. Destacar aquí esta obra de La faenera de 1915 de Enrique Jaraba, que se encuentra en la colección permanente del Museo de Málaga, o también estas dos obras de la colección temporal del Museo Pompidou, que está actualmente, estas bordadoras de 1927 o las tejedoras de 1919. Hablamos siempre de unas obras contemporáneas y que nos llevan precisamente a esta dedicación económica, a esta dedicación laboral, a veces más visible o a veces más oculta por parte de las mujeres. Pero claro, aquí lo que nos trae es la edad moderna y por tanto tenemos que empezar a hablar de ella.
Igual que tenemos pruebas, en este caso de obras artísticas, sobre la dedicación de las mujeres en distintas labores, en distintos trabajos, podemos ver otras obras, ahora vengo a esto, podemos ver otras obras. En este caso todas han sido escogidas desde la colección del Museo del Prado, donde vemos a las mujeres como pescadoras, vemos a las mujeres como vendimiadoras, como cocineras, vendedoras de todo tipo de artículos, como pastoras, en este caso en una escena posiblemente familiar, como hilanderas, todas las representaciones como hilanderas que hay de las mujeres a lo largo de la Edad Moderna, como lavanderas, también uno de los oficios muy relacionados con las mujeres, y esto nos lleva precisamente a relacionarlo con los distintos proyectos que avalan este ciclo de conferencias. Proyectos que vamos a ver dan un impulso a esta línea de investigación o a este tema de investigación cuando pasamos de un cierto baldío o unos años donde los trabajos de las mujeres, y me refiero al caso de la Universidad de Málaga, no han sido tratados. Esto lo veremos más adelante a lo largo de la conferencia. ¿Qué tenemos actualmente? Empiezo, por tanto, por el final. Tenemos 4 proyectos que están avalando este ciclo de conferencia, como ha comentado Esther. Un proyecto que se impulsa o que se financia por parte de la Junta de Andalucía, que trama los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna y que, como planteaba, en este primer paso del proyecto lo que pretendemos hacer es una sistematización bibliográfica fundamentalmente, pero también de otras fuentes, de otras ediciones de fuentes que nos puedan llevar o nos puedan dar noticias de los distintos trabajos en los que, o a los que se dedicaron las mujeres durante la Edad Moderna, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Con una concepción de trabajo amplia, no solo, y esto sí que hay que recalcarlo, no solo de trabajo remunerado, sino también de un trabajo a priori no remunerado. Reflexionaremos también sobre este concepto. Y un proyecto, el de Trama, que trata de hacer esto en cada una de las provincias de Andalucía a fin de construir un amplio estado de la cuestión que nos permita sentar las bases para una posterior investigación sobre los conocimientos existentes, pero sobre unos conocimientos completamente rigurosos y buscando hasta la última de las referencias, ya sean en trabajos cuyos objetivos o preocupaciones principales eran la historia de las mujeres, como aquellos trabajos que casualmente, y además casualmente, citan algunos trabajos de las mujeres. Por otro lado, un proyecto también auspiciado por el Gobierno de España, Familia, Dependencia y Ciclo Vital en España, 1700-1860, en el que nos incorporamos la profesora Pilar Pezzi, también la profesora María José Vilalta, que hoy nos acompaña, de la Universidad de Lleida, y yo mismo, bajo la dirección de los catedráticos Francisco García González, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Jesús González Beltrán, de la Universidad de Cádiz. Que una de las orientaciones de este proyecto es el estudio de las dependencias, el estudio de las relaciones asimétricas, y es precisamente en el estudio de estas relaciones asimétricas donde la historia de las mujeres, la perspectiva de género entra de lleno, y precisamente la interacción entre la familia, el trabajo, es lo que nos va a permitir observar estas situaciones más ocultas. Por otro lado, los proyectos que se quedan auspiciados desde la Universidad de Málaga, las mujeres del mundo mercantil castellano en el siglo XVI, dirigido por la profesora María Herranz, y Mujer, Escritura y Sentimiento en la Península Ibérica en la Edad Moderna, por la profesora Lorena Barco Cebrián. Todos estos proyectos lo que nos demuestran es que desde la Universidad de Málaga hay un nuevo impulso, hay una decisión por realizar estas investigaciones y, por tanto, por fundamentarnos en saber cuáles son los trabajos que se han realizado hasta el momento, reconocer las ausencias, reconocer también los puntos fuertes y avanzar sobre los mismos bajo, y esto es importante recalcarlo, planteamientos teóricos, reflexiones conceptuales y teóricas nuevas, y si puede ser internacionales. En este sentido, bueno, destacar, no voy a seguir hablando más de Trama, me parece que estoy haciendo mucha publicidad, así que ya nos vamos a
ir introduciéndonos poco a poco. Y en este caso sí que me gustaría saltar ahora a la situación no tanto de la Málaga moderna, entre el finales del siglo XV y el siglo XIX, como a cuáles son las líneas de investigación que se han venido desarrollando en Málaga desde la fundación de su universidad y concretamente de la Facultad de Filosofía y Letras y la andadura de la licenciatura de Geografía e Historia en su momento en el año 74. En este sentido, sí que me gustaría destacar aquí un artículo que salió en el número 39 del año 2019 de la revista Bética, una revista que espero que sea conocida por todos y todas, y que va a ser una revista histórica, es una revista histórica de la investigación malagueña y de la investigación, en este caso modernista, porque es una revista conocida en todo el ámbito peninsular, y con motivo precisamente de su 40 aniversario se impulsan la redacción, la publicación de 2 artículos, uno referente a los 40 años de investigación de historia moderna o que trataba de unificar cuáles eran las líneas de investigación en la historia moderna publicado en la revista Bética, y otro artículo de historia contemporánea que corrió a cargo también del profesor Sergio Blanco Fajardo, que también está hoy aquí. En este artículo reconocíamos cuáles eran algunas de las líneas principales de estudio, pero sobre todo lo que nos planteábamos, no tanto a modo de conclusión, sino de exposición de los retos que merecía ponerse sobre la mesa y sobre los que consideraba particularmente, sobre los que se necesitaba seguir trabajando en los años siguientes, y aquí la historia de la familia tenía un papel importante, en tanto que no se había trabajado. En Málaga había una línea de investigación dentro del modernismo, llevada sobre todo a cabo por el profesor Juan Sansan Pelayo, desde el punto de vista de la demografía, pero que no asumió los trabajos de reconstrucción de hogares, estos trabajos de historia de la familia, que sobre todo van a ser especialmente importantes en España a partir de los años 80, 90 en adelante. También otra serie de líneas de investigación en las que debíamos de citar la historia del trabajo. En este sentido, y por propia orientación investigadora propia, hablaba sobre las investigaciones del doctor Villas Tinoco, que ya en los años 80 publica una obra de auténtica referencia todavía hoy, como van a ser los gremios malagueños durante el reinado de Felipe V, y que se va a convertir, como digo, una obra de referencia sobre el trabajo manufacturero malagueño y es la única referencia en Málaga sobre el trabajo manufacturero malagueño, junto con la obra de Pere Molas, de los gremios barceloneses, también en el siglo XVIII, van a ser uno de los 2 pivotes fundamentales, entre otros muchos, también para el caso de Sevilla, por ejemplo, sobre los que se va a sustentar una investigación en torno a la artesanía, en torno a los gremios, etc. ¿Qué ocurre? Que hablamos todavía de una historiografía que tiene una base de documentación institucional muy fuerte, también una base de documentación municipal muy fuerte, donde ya en la obra del propio Siro Villa se pueden ver algunas referencias a documentación notarial, pero su base documental principal va a ser del Archivo Histórico Municipal de Málaga. Una obra, como digo, de referencia, una obra que obviamente hay que enclavar en su tiempo, pero sobre la cual había que seguir avanzando bajo planteamientos historiográficos nuevos. Hablábamos, por tanto, de historia de la familia, historia del trabajo, 2 carencias que la Universidad de Málaga tenía, y además, para el caso de la historia del trabajo, lo único que había era para el siglo XVIII. Esto ya nos da pista de cuáles son algunas carencias en torno a los trabajos de las mujeres para el conjunto de la Edad Moderna, si tenemos en cuenta la cronología. Es cierto, y me voy a echar tierra sobre mi propio tejado, que no hablé sobre la historia de las mujeres. Y esto es cierto y lo digo desde ya. No lo hablé, y no lo hablé porque no es que hubiese carencia, es que había una ausencia absoluta. Entonces no se podía hacer un estado de la cuestión en torno a la historia de las mujeres a través de Bética porque no había absolutamente nada publicado ahí. Esto, ojo, no quiere decir que en Málaga no se haya hecho o no se hayan publicado algunos trabajos en torno a la historia de las mujeres para el periodo moderno. Por tanto, partimos de esta situación historiográfica, de estas líneas de investigación en torno a la historia moderna. ¿Qué se había investigado aquí? ¿Qué se ha investigado aquí? Fundamentalmente,
con los fondos municipales, y para el siglo XVIII, que es en lo que estoy especializado, pues el tema del gremialismo en la primera mitad, el tema de los extranjeros a través de la obra de Begoña Villar, historia de la familia también a partir de las últimas publicaciones, del último periodo de investigación de la profesora Pesi Cristóbal, pero faltan todavía muchas cuestiones sobre las que seguir avanzando y, por tanto, sobre las que seguir haciendo trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales, que obviamente con una visión ampliamente local, desde lo local o usando o pudiendo usar el escenario local, pero siempre con una intención de buscar esa potencialidad explicativa, esta capacidad de relación, de contextualización que es completamente necesaria. Llegado a este punto, ya nos preguntamos y nos centramos en los trabajos de las mujeres, vistas estas carencias, y hablamos o nos preguntamos sobre si es o no una investigación ausente. Nos interrogamos sobre el propio subtítulo que hemos usado en la primera diapositiva. Aquí iniciamos un proceso de recopilación bibliográfica. Y para la recopilación bibliográfica primero tenemos que conocer cuáles son las publicaciones principales, y hablo ahora de artículos, cuáles son las publicaciones principales fundamentalmente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad para la investigación en Málaga y la provincia, porque estamos hablando siempre de un marco geográfico de la actual provincia de Málaga. ¿Cuáles son estas publicaciones? Hay otras más, no voy a traer aquí todo el listado de revistas que vamos a utilizar, pero las fundamentales. Gibralfaro, desde el año 1851 hasta 1951 hasta 1981. Durante este periodo nos vamos a encontrar toda una serie de artículos, entre otros del propio Julio Caro Baroja, de Andrés Jordén, de otra serie de investigadores, no todos historiadores, eruditos locales, etcétera, que se introducen en estas primeras investigaciones en torno a la Málaga moderna, y aquí uso de nuevo el concepto, y que casualmente, de manera completamente indirecta, nos dan alguna información, nos dan alguna referencia de alguna mujer en singular que trabaja algo. En el caso, por ejemplo, del artículo de Julio Caro Baroja sobre los relatos de viajeros en la Málaga del 18 y 19, alguna pequeña referencia de algún viajero que ve a alguna mujer realizando algún trabajo. Como digo, siempre en singular. No estamos hablando de una serie de profesiones o de un grupo de mujeres que estén desarrollando una profesión. Estamos de nuevo ante un periodo cronológico que hemos de identificar con un contexto historiográfico que también hemos de identificar, y por tanto son pequeñas referencias pero que van empezando a formar este conocimiento sobre los trabajos de las mujeres en Málaga. Por otro lado, tenemos la revista Jávega, una revista fundamental también para el conocimiento de la provincia, que parte de 1973, que sigue publicándose a día de hoy y que también va a ser fundamental. En Jávega se va a publicar uno de los primeros trabajos, ahora sí, sobre los trabajos de las mujeres en el siglo de oro por parte de Pereira Barbero. Va a ser uno de los primeros trabajos que toquen este tema de lleno y de manera monográfica, aunque en unas dimensiones reducidas, como los artículos de la revista Jávega. Y además de otras referencias esporádicas, en singular, como en el caso de Gibralfaro. Y por otro lado, también la revista Bética, en el 78, y continuamos en la actualidad. También algunas referencias, como digo, no vamos a encontrar estudios sobre los trabajos de las mujeres de manera monográfica, no va a ser uno de los objetivos principales, pero sí encontramos algunas referencias que citaré posteriormente. Obviamente, la investigación que se incluye en Bética va a ir muy relacionada con las líneas de investigación que existen dentro del departamento o del área de historia moderna. Pero estas revistas, aunque asumen un ámbito geográfico más amplio, sí es cierto que se dirigen más hacia el conocimiento de la capital, en su mayoría.
Tenemos otra serie de publicaciones, como va a ser la revista Péndulo, desde el año 1991 hasta la actualidad, también algunas referencias, nunca encontramos una preocupación por esta temática, o Islas de Arriaran, revista cultural y científica desde el año 93 hasta la actualidad también. De nuevo, aquí sí encontramos algunas preocupaciones mayores que la que tenemos en Péndulo, pero tampoco trabajo concreto. Para la provincia, ¿qué podemos tener? Tenemos toda una serie de revistas. Por ejemplo, traigo aquí tres casos. El de Cilniana, sobre todo para la zona de la Costa del Sol Occidental, Marbella, toda la zona del entorno de Marbella. Revista de Estudios Antequeranos, que se mantiene el último número publicado en 2021, y donde encontramos algunos trabajos generales de Antequera, donde podemos extraer algunas cuestiones. También sobre su importantísima actividad textil en el 19, que nos ayudan a rescatar también algunas referencias. Y también la revista Sociedad, que se impulsa desde Belén, Málaga, por parte de la profesora Pilar Pez y Cristóbal, desde el año 2005, y el último número, si no me he equivocado, en 2019, y sale ahora el próximo, y donde también podemos llegar a encontrar algunas referencias, pero pocas, en todas, no hablo solo de Sociedad. ¿Qué más? Además de esta revista, también nos hemos dirigido hacia las historias locales. Esas historias locales, intentando buscar distintas referencias. Aquí pongo solo dos ejemplos. Una historia de Benalmádena, uno de los capítulos habla sobre la Edad Moderna en Benalmádena, y donde nos cita alguna matrona, y algo que se vuelve a repetir en esta historia de Archidona, donde se dedica un grandísimo capítulo de página y media al trabajo de las mujeres como matronas o como parteras. Ya está, no hay nada más. Estos son en amplios volúmenes sobre historias locales lo que podemos extraer de ellos, lo que nos indica que obviamente hay una despreocupación total, porque, y ya lo adelanto, cuando uno se acerca a la documentación, está. Por tanto, si no se incluye es porque hay no una despreocupación, hay una preocupación por no ponerlo, que es distinto. También ediciones concretas, ediciones facsimilares, como va a ser las ordenanzas de la muy noble y muy leal ciudad de Málaga, que se publican en el año 96. Estas ediciones son de principios del siglo XVII, y donde encontramos algunos capítulos dedicados, por ejemplo, a las panaderas, y se habla directamente de las panaderas en esta ordenanza, lo cual nos está diciendo que mayoritariamente son las mujeres las que están dedicadas a este oficio. Por otro lado, una edición fundamental, que es la de las respuestas generales del catastro de Ensenada. Ya tendremos tiempo a hablar ahora del catastro de Ensenada. En este caso pongo el ejemplo de la capital, pero tenemos otras ediciones para Marbella, para Vallas de Alají, tenemos otra serie de ediciones sobre estas respuestas generales. Estamos hablando de ediciones, en este caso no críticas. Esta, por ejemplo, simplemente tiene una introducción del profesor Ciro Villa, pero si nos detenemos en la lectura de las respuestas generales completas, sí que vamos a sacar una información muy, muy rica sobre los trabajos de las mujeres. Diversos completamente. Como vendedoras, las tenemos obviamente también como matronas y como parteras, las vamos a tener también en distintos oficios artesanales, las vamos a tener en el comercio, es decir, en el momento, por eso decía antes, que nos acercamos a la fuente, y a una fuente editada, en este caso, la realidad se nos revela mucho más diversa y mucho más amplia que lo que estábamos encontrando en la propia producción a la que hemos atendido anteriormente. Y ya desde aquí sí que nos vamos tendiendo hacia obras colectivas, hacia actas de congreso, que sobre todo se van a publicar con un periodo fulgurante en los años 80 y años 90. Aquí es donde vamos a tener las distintas actas auspiciadas fundamentalmente por seminarios interdisciplinares dedicados a los estudios de la historia de las mujeres, que se van a celebrar en Málaga, que se van a celebrar en la Universidad Autónoma de Madrid, fundamentalmente, y donde se van a incluir distintos trabajos de profesoras y profesores de la
del área de modernas de la Universidad de Málaga, que a priori su línea de investigación no es la historia de las mujeres, pero que en el contexto de estos congresos sí que incluyen trabajos relativos a la historia de las mujeres. Por ejemplo, el profesor Siro Villas, que había realizado una tesis doctoral y su publicación en formato libro de estos gremios malagueños entre 1700 y 1746, en esta obra Ordenamiento Jurídico y Realidad Social sí que incluye ahora un capítulo en torno a todo el ordenamiento jurídico que vamos a tener en Málaga en el siglo XVII y siglo XVIII relativo a los trabajos de las mujeres. Por tanto, y aquí ya él, por ejemplo, hace referencia a esas ordenanzas municipales de 1611 que antes estábamos comentando. Otros trabajos de la profesora Maribel Pérez de Colosía, de la profesora Begoña Villar y de, sobre todo, una de las profesoras fundamentales en esta línea de investigación, que va a ser María Teresa López Beltrán, sobre la que hablaremos también ahora. Otros trabajos, me voy a pasar algunos nombres, está claro, porque no me voy a poner a citarlos a todos. Y, por último, libros coordinados no auspiciados por Congreso Amplio. En este caso sí que me gustaría destacar esta obra coordinada por la profesora Begoña Villar, un librito pequeñito pero con unos capítulos verdaderamente interesantes. Vida y recursos de mujeres durante el antiguo régimen. Y aquí ya sí que se empiezan a incluir algunos trabajos importantes, como va a ser el de Mónica Martínez Moutón sobre las mujeres prestamistas. Y va a ser un primer trabajo, junto con otro que va a publicar de manera conjunta en un acta de congreso, también sobre esta actividad prestamista en Málaga y que posteriormente ha derivado en otros trabajos, pero que se sustentan sobre esto. También trabajo de Eva Martín en torno a las dotes y a través de estas dotes sí que podemos estudiar los trabajos de las mujeres, como ahora comentaremos. Por otro lado, esta obra, Historias de mujeres, en homenaje a María Teresa López Beltrán, coordinado por la profesora Pilar Pez y Cristóbal, y donde encontramos distintos trabajos relativos al catastro de la Ensenada, en el caso de Laurín, que nos vuelven a hablar o nos vuelven a aportar referencias sobre los trabajos de las mujeres, y un trabajo fundamental porque se dedica con el objetivo principal del trabajo de las mujeres, como es el de Mayral Jiménez, María del Carmen Mayral Jiménez, sobre las taberneras, que también va a ser una cuestión fundamental que nos revela el catastro de Ensenada una y otra vez, esta dedicación de las mujeres en las tabernas, en posadas, en mesones. Por último, 4 tesis doctorales que destaco aquí entre 2021 y 2022. 2 tesis primera, la de Barrena Gómez y García Gil, que tienen una preocupación fundamentalmente desde la ciencia y técnica, desde la documentación, no tanto en otro tipo de aspectos, desde la historia moderna en sí, pero que sí nos sirven para rescatar también, para recopilar, sistematizar toda esta información que se nos está aportando, de nuevo en el mundo de las comerciantas y de las prestamistas, en la línea de las investigaciones de Martínez Moutón, y el caso de Barrena Gómez sobre las fuentes documentales para el estudio de la sanidad en la ciudad de Málaga, donde podemos ver cuál es la dedicación, las dedicaciones de las mujeres en este sector profesional. Y, por otro lado, la tesis doctoral desde la Universidad de Castilla-La Mancha, de Maldonado Cid, Mujeres al frente del hogar, y aquí ya nos incluye en una cuestión que es el estudio de la familia, el estudio del hogar, de estas cabezas de hogar y cuáles son los trabajos, cuál es el sustento económico que les permite ganarse la vida a estas mujeres que viven ausentes, que viven solas, o que bien viven con el resto de familiares, pero que ellas asumen la jefatura del hogar. Y, por último, en el año 2022, mi tesis doctoral sobre los artesanos plateros, y donde sí que teníamos como objetivo precisamente estudiar ese trabajo remunerado, no remunerado, de las mujeres mediante la interacción entre la historia de la familia, la historia del trabajo. Pero, como decía, fundamentalmente la investigación parte por iniciativa del área
de las áreas de historia medieval y de historia moderna, y en este sentido sí que nos gustaría destacar aquí la figura de María Teresa López Beltrán en el área de medieval de la Universidad de Málaga, porque su línea de investigación sí fue de historia de las mujeres. Este es el criterio de diferencia. Su línea de trabajo sí fue esta y, por tanto, impulsó distintos seminarios, distintos encuentros, distintos congresos, la coordinación de obras, la redacción y publicación de capítulos y de artículos de revistas que tenían esta orientación y que iban a trabajar iban a investigar los trabajos de las mujeres en la primera modernidad, los últimos años de la Edad Media, últimos años del siglo XV, principios del siglo XVI, y esto va a ser algo que va a ser constante a lo largo de su trayectoria investigadora. Aquí simplemente he destacado algunas citas desde el año 1995 hasta el año 2010. Tanto en formato de libro como en capítulos o artículos de revistas, siendo uno de los últimos estos trabajos de las mujeres en el mundo urbano medieval, donde pone muchísimos ejemplos de la ciudad de Málaga y del conjunto del Reino de Granada y que se va a publicar en Melange de la Casa Velázquez. Por tanto, quitando a María Teresa López Beltrán, nadie más va a tener como línea de investigación para la Edad Moderna la historia de las mujeres. ¿Qué tenemos? Como he mencionado antes, aquí hay 3 libros que creo que representan 3 líneas de investigación dentro del área de moderna, como va a ser el libro de Maribel Pérez de Colosía sobre los estudios en torno a la Inquisición, los gremios malagueños ya citados de Ciro Villa, los extranjeros en la Málaga del 18 de Begoña Villar, faltaría hablar de esa línea demográfica de Juan San Pelayo y aquí destacar también a otra profesora del área de moderna que va a ser Marion Reder Gadú. También vamos a hablar, en el caso de Marion Reder, como una de las profesoras del área que más producción tiene relativa a la historia de las mujeres, aunque con una orientación diferente. No va a ser la orientación de la profesora López Beltrán, y como pueden leer en los propios títulos de su producción, estamos hablando siempre de instituciones benéfico-asistenciales, de instituciones religiosas, pero su lectura, fundamentalmente haciendo un estudio de las ordenanzas de estas instituciones, su lectura sí que nos lleva a observar, sí que nos permite analizar cuáles son los distintos trabajos, las distintas dedicaciones de estas mujeres en estas instituciones benéfico-asistenciales. Cabe decir aquí que la vida conventual no la hemos incorporado como trabajo de las mujeres, pero si estas mujeres sí realizaban un trabajo específico de gestión, de administración, de sanidad en estas instituciones, sí lo hemos incluido. Por tanto, de ahí destacar la producción de Marion Reder. Y otros estudios que destacamos aquí, por ejemplo, los estudios de las mujeres en el contrabando de la profesora Pilar Pezzi, los trabajos de Lorena Barco Cebrián en torno a las mujeres en las escribanías, los trabajos de esclavitud, algunos trabajos de esclavitud de Juan Jesús Bravo Caro, y estos trabajos de actividad prestamista y un capítulo muy interesante de Martínez Moutón sobre los trabajos remunerados. Esto es lo que hay, más o menos. Por tanto, ante esto, ¿hay una investigación ausente? ¿Hablamos de una investigación ausente? Sí y no. Es decir, no es ausente porque sí tenemos investigaciones que van en esta línea, sí hay investigaciones que ya sea una sola referencia o que su preocupación principal son los trabajos de las mujeres. Esto existe. Pero tenemos grandísimas carencias y sobre todo grandísimos contrastes, que es aquí el quid de la cuestión y lo que hay y sobre lo que hay que profundizar para plantear unas investigaciones, unos temas de investigación a partir de los resultados y de las conclusiones de este trabajo. Y destaco esta imagen. Esta imagen procede de la primera página de las respuestas generales del catastro del Marqués de la Ensenada de Málaga capital, porque creo que esta imagen resume la investigación o la mayor parte de la investigación que se hace sobre Málaga, provincia. Es decir, hablamos de investigaciones sobre la capital, hablamos sobre investigaciones del siglo XVIII y hablamos del catastro del Marqués de la Ensenada. Estos 3 elementos, Málaga capital, siglo XVIII y
es decir, una cronología, un espacio geográfico y una fuente documental, nos está resumiendo gran parte de la investigación que nosotros hemos recopilado, que nosotros hemos sistematizado. Por tanto, ya aquí, todo lo que no sea esto es una carencia. En este sentido, sí que me gustaría destacar algunas reflexiones que se realizaron en su momento, en una obra reciente, sobre problematizar el catastro. Una obra en torno a un debate, a unas reflexiones, en torno a los catastros, y concretamente la mayoría de capítulos relacionados con el catastro del Marqués de la Ensenada, relativo, en el caso de Pilar Peci y en el mío, en nuestro capítulo, a el catastro de Málaga. Lo que estábamos viendo son unas investigaciones que únicamente atienden al catastro de Ensenada y además no solo únicamente atienden a este catastro, sino a un solo libro, y el catastro se compone de distintos libros. ¿Y a qué libro? A las respuestas generales. ¿Por qué? Porque están digitalizadas, y esa sería la explicación, por no ir al archivo. Y esto... Obviamente, las respuestas generales nos ofrecen una grandísima información, pero si no vamos más allá de esa información resumida, completamente vetada y completamente tamizada, pues no vamos a ver cuál es la realidad en el mundo, en el ámbito laboral de una ciudad como Málaga o de otras tantas ciudades. Sobre todo, ¿qué nos encontramos? Estudios meramente descriptivo, sin ninguna capacidad de análisis desde el punto de vista metodológico, ni sobre una crítica conceptual y, por tanto, imbricando nuestro tema de investigación en los principales debates historiográficos internacionales. Y esto es una carencia fundamental, y ante esto también hay que avanzar, y esto también hay que decirlo. Puede haber investigaciones, pero también pueden haber investigaciones que no sirvan para nada. También puede haber. ¿Qué nos planteamos? ¿Cuál es nuestra reflexión? Nuestra reflexión va en una línea concreta, como es la de hemos titulado la búsqueda de interacciones. Y búsqueda de interacciones en dos planos concretos, primero en el plano teórico-metodológico y posteriormente en el plano documental, donde aquí cobra todo el sentido que estemos en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Por un lado, en el plano teórico-metodológico, y destaco aquí la reciente obra What is Work, que van a editar, entre otras historiadoras, que van a escribir, entre otras historiadoras, Rafaela Sarti o Ángela Vitti y Manuela Martini. Tres historiadoras del ámbito francés y del ámbito italiano que han tenido toda una serie de proyectos en los cuales han apostado por estas interacciones, precisamente por esta interacción entre la historia de la familia, la historia del trabajo, la historia de las mujeres, la perspectiva de género, y así es como vamos a observar toda una serie de realidades que, si no es así, no las vemos. ¿Cuáles son estas realidades? El trabajo no remunerado. Hasta ahora estábamos hablando de trabajo remunerado, donde el nombre de las mujeres aparece en el documento, nos aparece en el catastro, nos aparece en una ordenanza hablando de estas panaderas, pero esto va a ser minoritario si tenemos en cuenta ese trabajo no remunerado, es decir, ese trabajo realizado por los hombres, pero que en el proceso productivo las mujeres están detrás y quedan ocultas. Van a quedar completamente, no invisibles, pero sí ocultas en un velo opaco que va a dificultarnos esta mirada. Este planteamiento metodológico de interacciones de distintas líneas historiográficas es lo que va a permitir, como digo, poner sobre la mesa estas realidades. Los trabajos de las mujeres, los trabajos no remunerados de las mujeres, ya sean casadas, ya sean solteras, ya sean viudas, ya sean hijas, ya sean esposas, ya sean sobrinas. Es decir, todas las mujeres, y hablamos ahora concretamente del sector poblacional más amplio, todas las mujeres estaban completamente involucradas en los procesos productivos y en los procesos
o los producibles personales no son suficientes, y esto la producción historiográfica ya lo ha concluido hace años, no son suficientes para el sustento de un hogar, y cuando estos producibles no son suficientes, obviamente necesita que se involucre el conjunto de la familia. Por eso la familia ha de estar en el plano del análisis también, y no solo en el exclusivamente laboral. Por tanto, esta interacción pasa por estos 4 ejes. Una historia del trabajo impulsada sobre todo, o reimpulsada sobre todo para el caso de la Edad Moderna en los años 90, desde la London School of Economics, y estamos hablando todavía de unos trabajos, y concretamente para el mundo manufacturero y el mundo agremiado, que todavía pecan de excesivamente institucionales y excesivamente económicos. Lo que tenemos que asumir estas conclusiones, estas nuevas reflexiones muy interesantes, pero imbricarlas con otras líneas. La historia de la familia como una línea historiográfica que nos sirve de gozne entre distintas líneas de investigación, como la historia de las mujeres y la historia de género. Si no hay una perspectiva de género, va a ser difícil que podamos ver estas realidades del trabajo no remunerado, estas realidades completamente ocultas. Y obviamente esto pasa, como decía antes, por propuestas internacionales. Por eso yo comenzaba al principio de la intervención hablando de la necesidad de incluir nuestras investigaciones en los principales debates historiográficos internacionales. Desde los años 70, con esta obra de Women, Work and Family de Tilly y Scott, a las nuevas propuestas que se nos plantean en el año 2014 en un monográfico sobre el trabajo no remunerado en la revista The History of the Family, y también en el año 2017 en esta obra de Anne Belavitis, que va en la línea de lo que he venido comentando. ¿De acuerdo? En estos proyectos, de nuevo, con Rafaela Sarti y con la profesora Manuela Martini. En el caso español, algunas obras, como el de Victoria López Barahona, fundamentalmente destacar aquí que se entiende la familia o se entiende el hogar como una unidad de producción, como una unidad económica, y este es lo fundamental. Si entendemos el trabajo del antiguo régimen como el trabajo individual actual, mal vamos. El problema es que no podemos entender el trabajo del antiguo régimen como un trabajo individualizado. El conjunto de la familia se involucra en todo esto, en toda la actividad laboral. Niños, mujeres, todos los agregados domésticos, en distintas facetas, en distintos momentos, pero se ven involucrados, porque el espacio productivo y el espacio doméstico no tiene una gran diferenciación. Hablamos de casas-talleres, hablamos de casas-explotación, es decir, estamos teniendo una gran simbiosis entre los dos espacios. No hablamos de esferas separadas en ningún caso. Y por otro lado, esta obra interesantísima de 2019, editada por Ángel Solá, Artesanos, Gremio y Género en el sur de Europa, y que sí nos plantea también, para el caso de ese trabajo remunerado, cuál es la evolución diferencial de las mujeres, en el caso del artesanado, en distintos territorios, en distintos espacios geográficos. La evolución, por ejemplo, de las mujeres en el contexto de la monarquía hispánica no va a ser el mismo que en el de algunos territorios italianos. Y, por otro lado, en segundo lugar, estas interacciones documentales. Aquí lo que hablamos es de un cruce nominativo o de un cruce de fuentes, lo que comentaba antes para el caso del catastro. No vamos a usar únicamente una fuente, sea el catastro, sea otra, sino que tenemos que buscar esta interacción, tenemos que buscar este cruce de distintas fuentes documentales, porque a través de su cruce nos va a ir permitiendo ver las realidades. Y destaco aquí una dote, la dote de Manuela de Aguirre, extraída de los fondos del Archivo Histórico Provincial, de nuevo, porque es lo que he investigado, una mujer de un platero, pero no porque sea platero. Destaco la dote por su propia tipología documental. Y esto lo relaciono con un artículo especialmente interesante que va a ser publicado en el año 2014 en este monográfico de History of the Family que aparecía anteriormente y que corre a cargo de la historiadora Zucca Micheletto. En este artículo
lo que ella plantea es la existencia de una casuística en Turín que va a ser la alienazione totale. ¿Qué es esto? La alienazione totale es un permiso o una capacidad, una posibilidad que existe en Turín de que los bienes de la dote pueden ser cambiados por líquido, por dinero. Y ese dinero puede servir para invertirlo en el arrendamiento de un taller, para invertirlo en la compra de herramientas. Es decir, no hablamos ahora de mujeres trabajadoras, hablamos de mujeres que tienen la propiedad del taller, tienen la propiedad de los medios de producción. Estamos viendo a las mujeres en distintas facetas. ¿Qué ocurre en el caso que tratamos, en este caso en el de Málaga? Bueno, aquí no está esta institución de la alienazione totale, pero esto no quiere decir que la mujer no sea o deje de ser propietaria de los medios de producción. Muchas veces estas mujeres traen dinero en las dotes, muchas veces estas mujeres traen el propio instrumental dentro de las dotes, por tanto esto también lo está aportando. Y esto crea un cierto cambio de roles dentro del hogar. Porque si la mujer muere antes que el marido, esos medios de producción corresponden a los hijos, no al marido. Y el padre tendrá que solicitar a sus hijos que estas herramientas le correspondan a él para poder seguir trabajando. Por tanto, la mujer, ahí se ve claramente que la mujer tiene la propiedad de alguno de los medios de producción o tiene una participación activa dentro del negocio. Ocurriría lo mismo si hablamos del proceso de producción textil, si hablamos también de distinto instrumental para labores del campo. Si tenemos tierra o si tenemos algunos árboles o si tenemos distintos útiles. Y por último, traigo aquí este mosaico incompleto de dos mujeres para hablar sobre trayectorias vitales, trayectorias profesionales y trayectorias familiares, y ya con esto termino. Aquí, o para poner esta diapositiva, pensaba en un artículo publicado en la revista Arenal, una revista fundamental para el estudio de la historia de las mujeres en el caso español, fundamentalmente, de Juanjo Romero Marín. Un artículo que lleva por título Maestra silenciosa y donde nos habla sobre la necesidad de un estudio prosopográfico de estas mujeres artesanas, concretamente se centra en la Barcelona del siglo XIX, y otro artículo también publicado en Arenal donde nos habla sobre, o cita este concepto de trayectoria que nosotros recuperamos bajo unos planteamientos renovados en torno a las nuevas propuestas de la historia de la familia de los últimos tiempos, y que busca también la interacción. No vamos a hablar solo de trayectorias vitales de mujeres, no solo de trayectorias profesionales o no solo de las trayectorias familiares, sino que tenemos que buscar la interacción de la familia, de la profesión, de las distintas trayectorias profesionales de cada uno de los miembros de la familia y de las trayectorias vitales de cada uno de ellos. De estas interacciones, igual que las trayectorias residenciales, trayectorias matrimoniales, de todo ello, lo que nos va a permitir es ir reconstruyendo una trayectoria que siempre estará incompleta. Aquí no vamos a hablar de grandes familias nobiliarias, aquí no vamos a hablar de grandes familias de industriales para el 19, vamos a hablar de un sector poblacional mucho más bajo, cuya huella documental también es mucho más limitada y, por tanto, debemos de aceptar de partida la existencia de esta ausencia. Por tanto, tenemos que hacer una reconstrucción de, como plantea el profesor Francisco García González, la reconstrucción de fragmentos segmentados para poder rellenarlos. ¿Cómo? A través precisamente del estudio teórico, a través de las conclusiones de otros trabajos, a través de este estudio prosopográfico previo, a través de la aplicación de una buena metodología y de ahí precisamente pasar de la incertidumbre a un conocimiento sobre un grupo profesional o un grupo social determinado, pero también
permitiendo ver en los casos concretos esas potencialidades explicativas que citaba al principio en este estudio de caso, y no quedarnos en el estudio de caso en sí, igual que no nos debemos de quedar en el estudio local en sí, sino ver cuáles son las conclusiones que se extraen y cuáles son las explicaciones o los elementos que nos permiten explicar otros procesos mucho más amplios geográficamente o cronológicamente. Ya he comentado la cuestión de los protocolos notariales para el caso de las dotes, pero bueno, plantear que en el caso de mi investigación en concreto, la base fundamental es protocolos notariales, la base fundamental está en este archivo a través de variadas tipologías documentales. Hablamos de obligaciones de pago, hablamos de poderes, como el de Tomás de Nájera y Francisca Fernández de Lima, en el cual nos pudo llegar a ver cómo en los periodos de ausencia estas mujeres sí tienen una agencia total a la hora de asumir el control no solo del taller, sino del conjunto de las propiedades del hogar, con una total autoridad para vender, para comprar, para cambiar, para arrendar, etcétera. Y esto nos habla no solo de una confianza del matrimonio, sino de unas capacidades de estas mujeres para asumir todos estos controles, toda esta gestión. Testamentos también fundamentales, particiones de bienes también fundamentales, precisamente para ver cómo estos bienes de producción se van transmitiendo de una manera u otra. Y ya para terminar y recapitulando, hablamos de una escasez generalizada, pero que especialmente es palpable en un periodo desde el año 2000 al año 2020. Tenemos pocos, pero algo entre los años 80 y los años 90 fundamentalmente, y tenemos algunos trabajos que se están llevando ahora mismo a cabo precisamente en estos distintos proyectos que hemos citado al principio en el año 2021-2022. En los 20 primeros años del siglo XXI hay una ausencia prácticamente total de estudios que ni siquiera hacen una sola referencia a los trabajos de las mujeres en la provincia de Málaga. Hay una mayor predisposición al estudio del siglo XVIII y, gracias a los trabajos de López Beltrán, al estudio de la primera modernidad. La segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII no hay absolutamente nada trabajado. No hay absolutamente nada trabajado. Hay grandes carencias en el ámbito rural. La historia rural está completamente olvidada y esto no es algo específico de Málaga, hablamos de un panorama historiográfico, al menos para el caso del modernismo, que llega a las mismas conclusiones, y esto lo podemos solucionar, entre otras cuestiones y entre otras fuentes documentales, asistiendo a los fondos notariales de los archivos históricos, del Archivo Histórico Provincial de Málaga, y viendo estas realidades, en tanto que en este archivo no solo está la documentación notarial de la ciudad de Málaga, sino también casi todos los fondos notariales de toda la provincia, y si no me equivoco, excepto de Antequera. Esa falta de interacción trabajo, hogar, familia, haciendo esa diferencia entre el hogar y la familia, que nos permitiría trabajar sobre un trabajo no remunerado que no se ha trabajado, y aquí es donde voy a matizar esto de trabajo no remunerado, porque si hablamos de un trabajo que no es individual, sino que es grupal o es familiar, sí estaría remunerado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el que puede aparecer en la documentación es el hombre, pero si aplicamos trabajo hogar o trabajo familia, sí estaría remunerado. Y por último, esa necesidad de aplicar una perspectiva de género y de aplicar, por tanto, ese análisis interseccional, como hemos planteado a lo largo de esta intervención, mediante la interacción de distintas líneas de investigación, de distintas reflexiones y de distintas conclusiones que nos pueden o que pueden favorecer a armar todo nuestro corpus teórico y nuestro corpus conceptual. Y en eso estamos, y acabo ya aquí, en eso estamos en esta primera gran fase del proyecto Trama, y con un total interés y ganas de seguir avanzando ya en estudios concretos, pero con esta base, reconociendo cuáles son las carencias, conociendo qué hay hecho, y esto es fundamental, hay que conocer qué hay hecho, por poco que sea,
porque lo comentábamos el otro día, si no parece que descubrimos la pólvora de manera constante cuando estos trabajos ya estaban encima de la mesa, y sobre esto, como digo, avanzar sobre unas perspectivas y sobre unas miradas nuevas. Así que, bueno, con esto termino y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Yo creo que ha sido una intervención fantástica, muy didáctica. Nos ha hecho un resumen de la situación, de las tendencias metodológicas, de la situación historiográfica. Y yo quiero invitar, bueno, en primer lugar, si tenéis alguna pregunta, me gustaría saber si queréis participar, comentar alguna cosa. Voy a decir una cosa. Vale. Una cosa antes de las posibles preguntas. Dado que hay muchísimos alumnados en la sala, la actividad y el conjunto de las conferencias han sido validadas por el Vicerrectorado de Igualdad con el reconocimiento de 5 horas para poder obtener el suplemento europeo del título. Por tanto, quien esté, que firme, porque si no, no tiene suplemento. Creo que ha sido una buena noticia, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No tenemos micrófono, lo siento. Si puedes levantar la voz. Con respecto a lo rural, yo creo que hay varias cuestiones. Primero, desde el punto de vista documental, para el caso de las grandes ciudades hay más documentación, los centros de investigación están en las ciudades, estamos en una vida muy urbanita, y esto nos crea una serie de preguntas y de intenciones y de preocupaciones que nos derivan hacia el conocimiento de la ciudad y no tanto del ámbito rural. Yo creo que esto está detrás de que el mundo rural esté siendo un poco olvidado, no solo en el ámbito historiográfico. Obviamente, yo creo que el estudio de las trayectorias y el estudio de las trayectorias bien llevado, es decir, no hablar de trayectoria porque hacemos una reconstrucción con 4 documentos. Una trayectoria vital, por ejemplo, como decía, necesita de un estudio prosopográfico previo, porque si no, no rellenamos huecos, si no, no podemos unificar estos fragmentos. Y obviamente el estudio prosopográfico creo que ha demostrado con creces sus grandes posibilidades. Ahora toca avanzar sobre el siguiente paso, estamos en ello, todavía no hay muchos estudios que hayan planteado el análisis de trayectorias propiamente dichas bajo estas nuevas reflexiones, que son reflexiones que bueno, se publican en un libro de 2021, pero que vienen ya de unas reflexiones previas, que podríamos partir del año 2006, 2007, incluso anteriores. Y creo que esto sí permite dar visibilidad, y dar visibilidad al mundo rural, por supuesto, dar visibilidad no solo al mundo rural, sino a todas esas vidas de incertidumbre. Es decir, partimos de la trayectoria como una alternativa a una biografía, o como plantea el profesor García González, una biografía normada, como las que se han venido dando, estas biografías más descriptivas, de una reconstrucción cronológica, pero mucho más descriptiva. La trayectoria necesita, también lo necesitamos desde el punto de vista historiográfico, pero la trayectoria, para poder construirla, necesita de esa reflexión teórica y metodológica, si no, no la podemos tener. Y claro, va a dar, yo creo que grandes satisfacciones desde el punto de vista historiográfico en muchos planos, porque vamos a poder observar trayectorias, ya sea en la corta como en la corta duración, como una duración media,
de sectores económicos, de sectores poblacionales o económicos de los que todavía no tenemos mucha idea. Pero ojo, también de otros como la propia nobleza. Es decir, es que la trayectoria no únicamente nos puede servir para reconstruir la vida de una mujer artesana, también nos puede servir para un gran noble. Obviamente de este noble vamos a tener una grandísima cantidad de documentación que a veces es peligroso porque nos puede hacer caer en esa descripción, porque tenemos mucha documentación. Lo bueno y lo malo de no tener documentación es que nos fuerza precisamente a toda esta reflexión y a construir todo un aparato metodológico que nos permita posteriormente conocer realidades que no son las de una élite de poder ampliamente estudiada frente a otros sectores, por ejemplo el del artesanado, por ejemplo el del mundo rural, por ejemplo el de las mujeres trabajadoras, sobre el que todavía hace falta mucha investigación. Bueno, no se sabe y según, es decir, es que esto primero necesitaríamos un grupo, un ámbito geográfico muy concreto, posteriormente debemos de tener en cuenta que estamos ante una realidad laboral completamente cambiante, donde hay una gran pluriactividad. Esto es que, es decir, bajo mi punto de vista el trabajo remunerado es mucho más amplio que el trabajo remunerado en el caso de las mujeres. Pero ahora, a la hora de plantear unos porcentajes, yo lo vería algo muy aventurado, porque es que la situación es cambiante. ¿Había alguna otra pregunta por aquí? No. ¿Sí? A mí no me ha quedado muy claro cómo, en el caso del trabajo no remunerado de la mujer y en el caso en el que ese trabajo remunerado es el hombre el que aparece como el que recibe esa remuneración, ¿cómo podemos, o sea, si en las fuentes podemos ver cuál es el papel que tiene la mujer, o ya no solo la mujer, sino otros miembros de la familia, que no, o sea, si aparecen ellos en la fuente, o cómo, o de qué manera podemos ver cuál es el papel que tienen tanto la mujer como otros miembros de la familia en la fuente? A ver, como disciplina, la historia es interpretativa. Hay veces que la documentación nos da una información directa, por ejemplo en el caso del poder o de otras muchísimas obligaciones donde las mujeres están interviniendo junto con sus maridos o solas, están interviniendo en distintas operaciones económicas. Otras muchas veces no, pero, como digo, como disciplina interpretativa y conociendo cuáles son esas pautas de comportamiento general, estos casos sí que nos pueden llegar a permitir extrapolar algunas conclusiones a un ámbito algo más general. Por ejemplo, en el caso de la artesanía. Es decir, puesto a interpretar, lo que no voy a interpretar es que mientras el artesano estaba dando martillazos, la mujer estaba sentada cruzada de brazos, porque necesitaba tener más producción y conseguir una mayor retribución, un mayor producible. Por tanto, en otros muchos casos sí, hay una mención. Por ejemplo, ¿dónde hay una mención? En los testamentos, cuando se va a hacer una manda, cuando se va a alegar el tercio de los bienes o el quinto de libre disposición, muchas veces se incluye una explicación muy breve de por qué se le da a esta persona esa mejora, por qué se realiza esa mejora. Y ahí, en un porcentaje alto, sí que se dice porque ha participado en distintas tareas, porque ha ayudado en el incremento de la hacienda del hogar, y entonces estos sí que son algunas vetas por las cuales nos podemos meter y podemos observar esta realidad.
A ver, con respecto a trabajo de las mujeres, en la época moderna hay muchísimos y grandes trabajos. Hay grandísimos trabajos sobre el mundo laboral y sobre los trabajos de las mujeres en Galicia, por ejemplo. Hay trabajos como los que hemos puesto aquí para Cataluña, hay trabajos también para este trabajo de Victoria López Barahona para Madrid. Yo me refiero, y me voy a referir a Málaga, por ser el entorno en el que se circunscribe esta conferencia. Y aquí es cierto que muchas veces para hablar de las investigaciones tenemos que ver y tenemos que fijarnos en las líneas de investigaciones que existen en las propias universidades. Y en la Universidad de Málaga y en el área de Moderna no hay históricamente una línea de estudio en torno a los trabajos de las mujeres, no, en torno a la historia de las mujeres. Pero en otras universidades sí. Y en otros grupos de investigación sí, y se han desarrollado, y en esos trabajos nos miramos para precisamente poder desarrollar los nuestros, porque hay grandísimas conclusiones desde el punto de vista de las mujeres en el comercio, las mujeres en el entorno agrícola, las mujeres en el entorno manufacturero, y sí que los hay, ya te digo. Sobre todo yo destacaría Cataluña, destacaría Galicia como dos centros importantes. Bueno, pues yo para finalizar, de nuevo darte las gracias, Paco, por esta brillante intervención, y sí os invitaría a todos, en primer lugar, a seguir el ciclo de conferencias que continuaremos a finales de este mes con la siguiente, pero también a que vengáis al archivo a investigar, porque, como decía Paco, hay pocos estudios en torno a en lo que es la segunda mitad del siglo XVI, decías, y siglo XVII en este sentido, y tengo que decir que en el archivo contamos con más de 5.000 protocolos solo de la Edad Moderna, siglos XVI a XVIII, así que creo que aquí hay mucho en lo que investigar, hay mucha documentación que puede dar nuevas vías de investigación con proyectos de la Universidad de Málaga o de cualquier otra universidad, que sería interesante que conozcáis y que vengáis a deshojar y a sacar de ahí los futuros proyectos de investigación o tesis doctorales que queráis hacer. Así que estáis invitados a venir aquí cuando queráis. Muchas gracias.